Y de visita en México en un ánimo de supervisión sobre lo que aquí sucede, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió en privado con el secretario de Gobernación, con Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le cuestionaron sobre los presuntos avances que ha habido en nuestro país en materia de tortura para evitarla y de desaparición forzada para lo mismo. Revisaron la situación de la seguridad ciudadana y la protección a los migrantes, especialmente a los menores de edad que viajan solos, así como aquello relacionado con las garantías mínimas necesarias para tanto periodistas como defensores de los derechos humanos en México. Y a todo ello hubo cuestionamientos previamente. Los integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se reunieron con el titular de la PGR, con Arely Gómez, quien les informó de los protocolos de registro a víctimas y de personas desaparecidas, así como esta homologación de procedimientos aprobados en la 33 Asamblea Plenaria de Procuradores de Justicia en el país. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación se limitó a señalar que su titular refrendó el compromiso del gobierno de la República con los derechos humanos y reiteró que México trabaja con absoluta apertura y transparencia con todos los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según un comunicado que lanza, insisto, la propia dependencia. Hasta ahí la versión oficial del encuentro. Pero la visita de una semana de esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pondrá especial énfasis en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de las desapariciones forzadas, de los casos de tortura a detenidos, así como la violencia que en muchas ocasiones se ejerce en contra de migrantes y también en el ejercicio del periodismo en México. El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, reclamó la falta de atención a las anomalías que se dan en su trabajo a periodistas. En México hay una tasa muy baja de condena de crímenes en contra de periodistas o de comunicadores, según critica Lanza, durante una reunión sostenida con Arely Gómez. ¿Y cómo no va a ser esta una queja cuando la actitud propia de la presidencia de la República en este país es hacia la constante intervención en el trabajo de medios de comunicación y también de periodistas en el país? Hay una clara intimidación a los que ejercemos la labor del periodismo por diferentes formas y vías, muchas de ellas denunciables, muchas de ellas inconfesables, muchas otras desafortunadamente reediciones de lo que en México se ejerció en un pasado que ya pensábamos superado. Por otra parte, el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, sostuvo que en materia de migración se ha visto en México un grave incremento a la violación a los derechos humanos de los migrantes. En las reuniones se analizaron casos que atañen a nuestro país ante el organismo, para lo cual la Secretaría de Gobernación no dio detalles. Los delegados de la Comisión Interamericana solicitaron información sobre los canales de comunicación establecidos con familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sobre la situación, por ejemplo, de los pueblos indígenas en el país, y en materia de seguridad pública en México, posibles abusos por parte de cuerpos de seguridad sobre la población en diferentes áreas y bajo condiciones también específicas de las que hicieron análisis particulares. Durante la reunión de este día con funcionarios federales, el primer vicepresidente James Cavallaro solicitó al gobierno mexicano estadísticas de civiles fallecidos en conflictos con las Fuerzas Armadas. Esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo encabezada por la presidenta del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, Rosemary Bell-Antoine, el primer vicepresidente James Cavallaro y los comisionados
Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, mi muy querido y respetado Emilio Álvarez y Casa, la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abirshed y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza. Los representantes del organismo hemisférico, que es Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, continuarán sus actividades con encuentros diversos en agrupaciones de la sociedad civil que están pidiendo la presencia y el atestiguamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vean casos específicos de sectores de la sociedad que han sido agraviados por falta de observancia a los derechos humanos en México, hoy en el siglo XXI. Y le digo, gran parte de lo que ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia sobre casos de lo que se presenta en México sobre falta de respeto a estos, ya se pensaban superados muchos de estos problemas. En el caso específico de grupos vulnerables en diferentes niveles étnicos en el país, dentro de la sociedad, en migrantes que nos quejamos de maltrato a nuestros migrantes en los Estados Unidos, pero no hacemos nada por corregir la viga en el propio ojo, y esto pienso que es un tema que el gobierno mexicano debe tomar con gran seriedad. Problemas como Tlatlaya, como Ayotzinapa, como San Fernando, como Zacatecas, que han ensombrecido a este tiempo de México, o bien casos de inhibición a el trabajo que sobre el periodismo en México se ha venido haciendo con un sentido crítico. El periodismo, por definición, debe serlo. Y en este país, la política pública hacia los medios de comunicación inconfesable es que en México no hay respeto de parte de las autoridades en diferentes niveles, federal, estatal o municipal, sobre el trabajo de los periodistas. Puedo entender que el periodismo debe ejercer también un trabajo respetuoso, y en esta reciprocidad la corresponsabilidad, o sea, porque es responsabilidad de uno y del otro lado, entre periodismo y actores políticos, económicos y sociales, o entre estos actores con el periodismo, pensamos, desde esta tribuna lo sostenemos y lo hemos sostenido siempre, debe de ser de respeto y de observancia, con ese mismo respeto hacia el contrapeso que se propone de uno y del otro lado. Y el poder no debe de ejercerse para oponerse a un periodismo de un libre ejercicio en el pensamiento, porque no se puede pensar en desarrollo si no hay un libre ejercicio del pensamiento. Es la premisa de cualquier país moderno, es la premisa de cualquier país libre. Y hoy he de denunciar que en mi país no se ejerce a cabalidad la libertad de expresión, y hago responsable a las autoridades federales, estatales y municipales de esta opción para que haya en ello un libre ejercicio. Todavía tienen en esta administración la oportunidad de empezar a respetar a la prensa. Y yo le pido a todos mis compañeros que ejercen el periodismo, en el comentario, en las columnas, en lo que se dice en radio, en televisión, en medios escritos, que primero que nada, sobre cualquier cosa, antes que nada, lo primero debe de estar vigente y presente siempre la transparencia y la veracidad en un marco de buenas intenciones para mejorar.
Vamos a hacer una breve pausa. Decirles que el ciclón Martí continúa debilitándose muy cerca de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima. El movimiento es lento hacia el este, o sea, se va adentrando al Pacífico. Esta madrugada se degradó nuevamente a tormenta tropical tras alcanzar ayer categoría 1 de huracán. Se ubicaba hace unos momentos a 155 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en Guerrero, y a 195 al oeste, suroeste de Acapulco. Las clases siguen suspendidas en el estado de Guerrero para este día. El titular de Protección Civil del estado, Raúl Miliani, informó que las condiciones no son adecuadas para que los niños regresen a clases. Se mantiene suspensión de actividades escolares hasta el día de hoy, o sea, hoy está suspendido incluido o no. Sí. Hoy está suspendido. Señala que las lluvias han ocasionado deslaves carreteros en la comunidad de Tlatlahuitepec, perteneciente al municipio de Atlixtac. Ya fue atendido por personal de Protección Civil. También se reportaron 4 deslaves más en la zona de Atoyac. Se hicieron recorridos por la comunidad de El Paraíso, así como los municipios de Zihuatanejo, Acapulco, y todo para ver la situación de los deslaves que se han presentado por las fuertes lluvias de las últimas horas. En el centro del país continuarán predominando nublados, lluvias fuertes a intensas durante gran parte del día debido a la humedad que ingresa por los efectos de Martí. En el Valle de México se mantendrá el clima nublado, temperaturas frías y lluvias fuertes a muy fuertes en las próximas 24 a 36 horas. Hoy, saliendo de casa muy temprano, nos encontramos con que toda la noche estuvo lloviendo, y hoy ya en la mañana, en lo que se va conformando el tránsito normal de una ciudad de las características de la capital del país, es un verdadero caos con algunos baches en las calles que pueden ser reportables como los cráteres en la cara oculta de la luna. Hay un deterioro en las vías asfálticas aquí en la capital del país y en gran parte de las principales ciudades de México. Para ello, a las autoridades locales les pedimos suma atención en lo que es un deterioro realmente muy pronunciado en nuestras vías asfálticas. Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Vargas, el chef Vargas México: los abusos cometidos por el gobierno son del conocimiento del mundo entero. Solo Peña Nieto, Osorio Chong y demás están ciegos y sordos al reclamo. Ellos dirán que el país está de lo mejor. Son unos asesinos. José Manuel López: ¿en realidad servirán estas reuniones? ¿Estas autoridades tomarán en cuenta las recomendaciones? Para mí son puro circo. Gabriela de Alba: Pedro, no solamente a los migrantes, al pueblo entero. Hay muchos abusos. Armando López, guerrerense 4014: que vayan a ver a los detenidos del caso Iguala para que se den cuenta cuántas contradicciones se encuentran en sus arrestos, en sus detenciones y en sus pretendidas condenas. Es lo que ustedes ahora me están comentando en las redes sociales. Vamos a un corte. Aquí regreso con más información. Estamos en FESLive TV.